Hola amigos y bienvenidos a este video de psicología junguiana en el cual vamos a desarrollar un concepto muy típico de la psicología junguiana, que es el concepto de animus. Y ya hicimos un video acerca del ánima y dijimos que el ánima era la figura inconsciente de mujer que habita en la psique de los hombres. Bueno, el animus es lo opuesto, es el hombre interior, la figura de hombre interior que existe en el inconsciente de las mujeres, ¿no? Podríamos decir. Ahora, hay algunas diferencias entre el animus y el ánima, por eso hago videos diferentes, es decir, no es solo que todo lo que se aplica al ánima se puede aplicar automáticamente al animus, ¿no? Hay muchas coincidencias, por supuesto. Es decir, la principal característica que tenemos que entender es que de acuerdo a cómo una mujer se lleve con su animus, con su hombre interior, así se va a llevar con los hombres que se relacione afuera, ¿no? Por supuesto, la relación, según Jung y según los terapeutas junguianos, la relación primordial de una mujer con su padre es lo que le va a dar, o con la figura que haga el papel de padre, es lo que le va a dar un poco su idea de ánima, o el estado en el que esté, perdón, de animus, o en el estado en el que esté su animus, ¿no? De vuelta podemos decir como astrólogos que quizás esto no es del todo así. Es cierto que obviamente el padre y la madre figuran, la figura de padre o la figura de madre moldean las figuras interiores de sus hijos o hijas, pero también podemos decir desde cierto punto de vista kármico que las personas, podríamos decir, tienen una cierta imagen interior de hombre, de mujer, y bueno, encarnan en este planeta como digamos, con padres que de alguna manera le ayudan a desarrollar esa imagen interior que ellos ya tienen, o de que están en ese estado de desarrollo, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones, digamos, casi metafísicas que no vienen al caso. Una cosa muy interesante acerca de lo que decían, de lo que dicen los junguianos y los es que los analistas junguianos y Jung, es que la imagen del animus en las mujeres muchas veces tiende a aparecer como un grupo de hombres, ¿no? Y mientras que el ánima es como una mujer, siempre es como una mujer que es la mujer, ¿no? Y Jung consideraba que esto tiene que ver con que los hombres por lo general tienen una actitud consciente mucho más poligámica, mucho más que le gustan muchas mujeres, les cuesta pegarse a una sola mujer. Entonces, para compensar interiormente, la imagen interior de mujer es solo una, ¿no? Y esto aparece muy claramente en lo que eran los mitos del amor cortés que se desarrollan en Europa a partir del siglo XII, en el cual los caballeros elegían una dama en nombre de la cual luchar, ¿no? Y bueno, tenían, digamos, numerosas después aventuras románticas mientras iban por ahí con diferentes mujeres de pueblo, pero siempre había en ellos una mujer que era la mujer de su corazón, que generalmente estaba casado con otro, ¿no? Es decir, ella era toda una cosa completamente neptuniana, ¿no? Cuando Liz Greeny habla acerca de esta cuestión del amor cortés, ella dice, tiene un sexo más que tenga que ver con Venus, tiene algo que ver con Neptuno, porque tiene que ver con una especie de mujer que se suponía que uno no iba a alcanzar nunca, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta cuestión del ánima. Dice, mientras que y Jung decía, en los sueños de las mujeres suele aparecer más que un hombre, un grupo de hombres, o varios hombres, porque las mujeres tienden a ser monogámicas y a buscar un solo hombre en su vida. Entonces después, para compensar el inconsciente, nos muestra lo masculino como diferentes grupos de hombres, ¿no? En el video anterior acerca del ánima, yo decía que el ánima en los gays, en los hombres gays, tiende a manifestarse más, como decía, como una especie de mujer más teatral, que está desexualizada. Yo creo que, bueno, este tema no lo trataron mucho digamos, no sé si los junguianos escribieron mucho acerca de esto, pero yo creo que por lo general las mujeres lesbianas tienden a tener una imagen de hombre mucho más negativa que la imagen de mujer de los gays, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, ¿por qué es que los gays adoran a las mujeres y las lesbianas odian a los hombres, ¿no? Y por lo general las lesbianas tienden a tener esa imagen del hombre como patriarcal, opresor, esa idea de que el falo es una cuestión
digamos, como algo negativo, que es un poder que se impone, ¿no? Y que es como muy, digamos, como muy represor, ¿no? Un poco toda esa historia. No lo sé, eso es lo que puedo decir, ¿no? Es decir, no tienen, es decir, no existe acá el equivalente entre el ánima gay y el ánimos de las lesbianas, es decir, el ánima de los gays tiende a ser una mujer extrovertida, fiestera, querible, mientras que por lo general las mujeres más lesbianas tienden a tener una imagen de hombre mucho más negativa, ¿no? Que no sería el correspondiente de la imagen del ánima gay, ¿no? Esto es una generalización, lo estoy diciendo muy porque eso es un poco lo que he observado, no he trabajado mucho el tema. Así que bueno, vamos a ver las características de cómo funciona el ánimo en las mujeres. Así que bueno, vamos a las características del ánimo como imagen interior de hombre que existe en la psique de las mujeres. Y lo que explican un poco los junguianos es que, bueno, también ocurre lo mismo que en el caso de los hombres con el ánima, ¿no? Es decir, existe una imagen positiva y una imagen negativa del animus y a diferencia del hombre con el ánima, yo decía que el hombre cuando está poseído por el ánima o el ánima está mal trabajada, de alguna manera esto afecta al hombre y el hombre se convierte en un quejoso que está todo el día de mal humor y quejándose y que nada le viene bien, está como si estuviera poseído por una especie de mujer que está digamos que como que está totalmente, digamos, poseída por sus sentimientos, ¿no? En el caso del ánimo funciona casi en forma opuesta, es decir, el ánimo funciona como una especie de convicción y reglas más racionales que tiene la mujer, que de repente se le mete en la cabeza es decir, la mujer se pone como muy rígida y se le mete en la cabeza que esto tiene que ser así y esto se hace siempre de la misma manera y que las cosas son así y que punto, y que no se puede discutir y que las cosas, ¿no? Y lo hace como de una manera muy imponiéndose a los demás y muy de muy mal humor, ¿no? Y queriendo poner reglas a todo el mundo, ¿no? Y se convierte en una especie de como si estuviera justamente poseída por una especie de hombre autoritario, ¿no? Que bueno, que quiere imponerle como una especie de sargento que le quiere poner reglas a todo el mundo y dirigir el mundo de cómo tiene que ser, ¿no? Esta es un poco la diferencia entre una imagen de animus negativa con una de ánima negativa, ¿no? El ánima le da a los hombres como esa especie de mal humor constante, ¿no? Mientras que las mujeres también tienen mal humor, pero el mal humor se manifiesta no en un exceso de sentimentalismo, sino en un exceso de reglas y de imponer cosas, de esto siempre es así, esto no sé qué, como que siempre hay es una cuestión de contestar con todo con generalizaciones y reglas, ¿no? Como una cosa muy superyoica, muy incluso saturnina, podríamos decir, ¿no? Al igual que en el caso del ánima y los hombres, el animus negativo también aparece en cuentos de hadas y en historias folclóricas. Hay una historia, Marie-Louise von Franz narra una historia del pueblo gitano, del pueblo roma, que dice que una mujer se encuentra con un extraño que es como muy buen mozo, entonces lo invita a pasear con ella, la invita a pasear y entonces después la mujer en un momento sueña que ese hombre en realidad es el señor de la muerte, ¿no? Entonces la mujer en un momento le pregunta quién sos o cuál es tu identidad y el hombre no le quiere decir porque dice, si yo te digo te vas a asustar mucho. Entonces ella dice, no quiero saber, y él le dice, soy realmente el señor de la muerte, y ella se muere de miedo, ¿no? Y bueno, también aparecen figuras como destructivas como Barba Azul, que era un hombre que tenía muchas esposas y las iba matando, ¿no? Hay una historia de Barba Azul que una de sus esposas le dice, bueno, podés hacer lo que quieras en este castillo, pero no abrir esta puerta. Entonces la mujer obviamente abre la puerta, y cuando abre la puerta se encuentra con todos los cadáveres de todas las otras mujeres que habían matado a Barba Azul. Entonces por desobedecerlo, Barba Azul la mata, ¿no? Y fíjense que acá tenemos claro estas ideas del animus como un poco como opuesto al ánima, en el sentido de que el ánima era como una figura totalmente como si fuera la princesa que no podía dormir porque tenía un guisante o una arveja debajo de 12 colchones, ¿no? Como que es una figura totalmente como hipersensible, ¿no? Que tiene una hipersensibilidad
que no lo permite, digamos, a la persona funcionar. Y acá tenemos un poco todo lo contrario, es decir, ideas muy frías, ¿no? Es decir, una persona que lleva a cabo ideas, o hombres que llevan a cabo hechos terribles sin siquiera pensarlo, sin tener ni una pizca, digamos, de compasión, ¿no? Sin tener ningún sentimiento, ¿no? Eso es como el animus mal, el aspecto negativo del animus, ¿no? Marie-Louise von Franz describe a las mujeres tomadas por su animus también como mujeres muy calculadoras, ¿no? Ese tipo de mujer muy calculadora que siempre busca digamos, que tiene una agenda secreta, ¿no? Y que actúa sin tener ninguna compasión por los demás. Y dice, una mujer que tiene un ánimo muy negativo puede ser como una especie de mujer poseída por un ánimo destructivo, ¿no? Así como el hombre, como existe en el ánima la figura de la madre devoradora, ¿no? Que sería como Kali, la mujer que destruye todo y que quiere que los hijos nunca se vayan y estén al lado de ella. También existe el ánimos en la mujer, que de alguna manera quiere controlar la vida de todos los demás, impedir a los demás vivir, ¿no? Y dice, hay casos donde el ánimo destructivo de la mujer, digamos, de alguna manera cría a los hijos para que siempre estén solos, nunca tengan esposas, o que, digamos, que rechacen a todas las mujeres que no son ellas, ¿no? Que es algo que quizás tenga que ver a veces en la psique de los gays, ¿no? También esta cuestión de, bueno, a veces son mujeres que hacen, digamos, que incitan inconscientemente a los hijos a que hagan actividades peligrosas que terminan matando a los hijos o a la familia, ¿no? Y uno a veces, cuando sabe esto, puede pensar en cuestiones que tienen que ver incluso con la política reciente, ¿no? Es decir, cuántas madres destructivas le metieron en la cabeza ideas políticas a los hijos en la época de la subversión, ¿no? Para que los hijos se fueran subversivos y terminaron muriendo, ¿no? Y eso tiene que ver más con el ánimo destructivo de la madre que con un afán de política, ¿no? Y bueno, justamente dice Marie-Louise von Franz, en un momento habló con una mujer que se le había ahogado el hijo cuando el hijo tenía 27 años, ¿no? Y ella vivía en Suiza, tenía una casa en una zona medio de campo, ¿no? Donde la gente era como más sencilla, más de campo, no hacía... Y la mujer le dijo, bueno, murió, pero quizás es mejor eso que entregárselo a otra mujer, ¿no? Y ella, cuando escuchó eso, se horrorizó. Entonces dice, pero bueno, en el lado oscuro de la madre existe eso, ¿no? Es decir, la idea de que si el hombre se va con otra mujer, la está dejando a ella por otra. Existe todo ese Edipo dado vuelta, ¿no? Entonces... la gente, digamos, esto existe en todas las psiques, pero la psique sofisticada, digamos, sabe que eso es una cosa neurótica y no lo menciona. La gente más campesina en esos momentos no tenía de eso y lo expresaba, ¿no? Pero de cualquier manera, estos casos de ánimos muy destructivos con sus seres queridos y esos son como muy extremos, es decir, son más raros. Generalmente lo que ocurre con el animus es que el animus es como... digamos, implacable con la propia mujer, ¿no? Es decir, es el ánimo el que le dice, ¿cómo te atreves a pensar que puedes hacer tal cosa? Vos sos una inútil, vos no sos nadie, vos sos una mujer como cualquier otra, no tenés ningún derecho a probar cosas nuevas, ¿no? Y esto a veces uno lo ve, mujeres que podrían tener una vida como más activa o más expansiva y tienen como esa idea de no, yo no soy nadie, no sé quién soy yo para tratar algo, para probar algo nuevo. Muchas veces obviamente esto está puesto es decir, así como pasaba que los hombres que tienen un ánima digamos negativa terminan encontrando mujeres que representan ese ánima negativa, las mujeres que tienen un ánimo negativo terminan encontrando hombres que representan ese ánimo negativo. Entonces se da ese caso de las mujeres que quieren hacer algo y dicen, no, pero esto mi esposo nunca me lo dejaría hacer, yo elegí no trabajar porque a mi esposo no le gustaba. Entonces uno dice, ¿es realmente el esposo o es que vos no querías o alguna parte tuya que no te permitía, ¿no?
Y esto es interesante saberlo, porque hay muchas familias donde esto digamos, donde la cosa está puesta afuera y no se entiende que lo de afuera representa lo de adentro, ¿no? Entonces, ¿cuántos hijos hay que dicen yo nunca voy a permitir a mi padre porque nunca le permitió a mi madre tal cosa? Y a lo mejor no era que el padre no se la permitía, sino que la madre creía que no lo podía hacer y le echaba la culpa al padre, ¿no? Este tipo de cosas hay que verlas, ¿no? Y hay que saberlas. El Animus también, obviamente, como ocurre en el caso del Anima, no solamente un Animus negativo, también hay aspectos positivos del Animus. Y acá Marie-Louise Monfrance menciona el sueño de una paciente de ella que es muy interesante. Era una mujer que tenía 45 años, de clase media, que soñó que ella estaba con su hermana y en el sueño entraban dos hombres vestidos de negro con capuchas negras por el balcón y por la ventana. Entonces la hermana se metía como abajo de la cama, pero los hombres la sacaban y la golpeaban. Entonces después la llevaban a ella para golpearla a ella. Y cuando la estaban por golpear, uno de los hombres empieza a hacer como unos pases mágicos y el otro de los hombres se pone a hacer un dibujo, ¿no? En un papel, en la pared, ¿no? Y entonces la mujer, cuando ve el dibujo, le dice: oh, pero usted dibuja muy bien, está muy bien dibujado. Y el hombre es como que se saca los anteojos y los limpia y dice: sí, ya sé, yo dibujo muy bien, ¿no? Y ahí terminaba el sueño. Entonces Marie-Louise Monfrance obviamente conocía a esta mujer, era su paciente, sabía que esta mujer había tenido inclinaciones artísticas, que quería haber sido una artista, que había empezado curso de pintura, pero después él lo había dejado porque había sentido que ella tenía que dedicarse a crecer, a tener hijos y a ser responsable con los hijos, ayudar al marido y esas cosas. Había dejado de lado todo lo que eran sus impulsos artísticos. Entonces estos dos hombres que venían de alguna manera a torturar, este Animus, digamos, estas dos figuras de Animus muy negativas que venían de alguna manera a golpearla, a torturarla, en realidad eran su propio talento disfrazado, ¿no? Su propio talento artístico disfrazado. Entonces cuando ella reconoce el talento artístico que tienen estos hombres dejan de ser figuras amenazantes de la sombra y bueno, empiezan a convertirse en figuras positivas porque son reconocidos, ¿no? Y esto es un sueño muy, muy típico que marca un poco el nivel de... Es decir, como en el caso del Anima, cuando reconocemos, así como el hombre puede integrar su ánima reconociendo su propia emotividad y sus propios sentimientos, como en el caso de las mujeres pueden de alguna manera integrar el ánimo y convertirlo más positivo, reconociendo los lados más positivos, ¿no? de esta figura. Acá tenemos también un sueño, como yo mencionaba al principio, en el cual el Animus aparece como dos hombres, no como un hombre solo, ¿no? Esto es algo típico de que aparecen grupos de hombres o más de un hombre representando el Animus en una mujer, cuando generalmente en los sueños de los hombres aparece una sola mujer, que es el ánima. Por supuesto, el cuento de hadas por excelencia que de alguna manera simboliza todo este trabajo que las mujeres tienen que hacer trabajando su ánimo, aparece sobre todo en el cuento de la Bella y la Bestia, ¿no? Es decir, la bestia era un monstruo que vive en su palacio, y un monstruo, no, una bestia horrible, un hombre horrible, una criatura horrible que vive en una especie de palacio y que rapta a una muchacha, y la muchacha, para salvar a su padre, tiene que someterse y al final tiene que trabajar, digamos, someterse a estar encerrada con la bestia, y tiene que trabajar a la bestia y volver a convertirla, que en realidad había sufrido un hechizo, y tiene que trabajar para lograr que la bestia se transforme de vuelta en un ser humano, normal, que tenemos que pase atrás el hechizo y su condición de bestia, ¿no? Y este trabajo, por eso fíjense qué interesante es comprender esto a nivel simbólico, ¿no? Porque yo he escuchado, digamos, en esta época de Plutón, que estuvo un montón de años en Capricornio, un montón de gente quejándose de que la película y el cuento de la Bella y la Bestia era políticamente incorrecto, de cómo que un hombre podía tomar a una mujer, raptarla, llevarla a su palacio, hacer con ella lo que quisiera, y ella tenía que obedecerlo. Bueno, sí, desde cierto punto de vista, si eso pasa en la vida real, es políticamente correcto, es un secuestro, pero
esa realidad es una realidad psicológica, ¿no? Entonces tenemos que entender que de lo que está hablando es que de una mujer que de alguna manera está haciendo todo el trabajo de integrar los aspectos horribles de su animus, ¿no? Para poder convertirlo en una figura positiva. Bueno, acá algo interesante que es que la idea de que, al igual esto yo no lo mencioné en el caso del ánima, porque no quiero hacer un video tan largo, pero así que me lo reservé para este. La idea junguiana es que a medida que uno va teniendo más edad y diferentes grados de evolución psicológica, podríamos decir, tanto el ánima como el animus pasan por diferentes estados, ¿no? Entonces, en el estado hablando del ánima de los hombres, el primer estado es como una mujer que es como muy atractiva, una chica atractiva, sexualizada. Después eso va cambiando a mujeres como más maduras y más interesantes, y al final se transforma como un poco en la Virgen María, o la imagen de la diosa de la sabiduría, ¿no? Sofía, que era la imagen de la sabiduría interior, ¿no? Como, bueno, la gran guía, digamos, interior del inconsciente, ¿no? También me olvidé de decir que en la carta del tarot, en las cartas de tarot aparecen básicamente dos arcanos femeninos muy fuertes que son opuestos, que son la emperatriz y la sacerdotisa, ¿no? Empress y High Priestess. La emperatriz significa más que nada la madre, mientras que la sacerdotisa es ese rol digamos, la sacerdotisa tiene atrás un velo, ¿no? Que es el que cubre los secretos del inconsciente, y ella solo tiene acceso a los secretos del inconsciente. Pero bueno, con respecto a los estados del animus, ¿no? Que no es lo mismo que los estados de ánimo. Primero aparece, Van von Franz menciona 4. Primero aparece el hombre, justamente el hombre, un poco como está la imagen acá, buen mozo, de alguna manera, digamos, con ciertos tintes eróticos, ¿no? Que puede resultar atractivo para las mujeres. Después tenemos al hombre, al segundo paso es como lo que sería el hombre de acción, un poco como era Hemingway, ¿no? Que era un cazador, o un hombre que se dedicaba a hacer, digamos, que boxeaba, ¿no? Que hacía todo ese tipo de cosas. O también podría ser un poco un poeta, un cantante de rock, un hombre de letras, ¿no? Alguien que se ocupe de lo que no solo puede ser, digamos, atractivo a nivel físico, sino que tiene como el don así de la palabra, ¿no? Podemos pensar en un Luis Miguel o un Arjona en la cultura latina, ¿no? El tercer estado del ánimos, según Marguerite von Franz, tiene que ver con los grandes oradores, las personas como Martin Luther King, que de alguna manera tratan, digamos, temas muy profundos, ¿no? También puede ser un poco el tipo de cosas que estoy haciendo yo, es decir, los astrólogos, la gente los psicólogos, la gente que habla acerca de temas, digamos, profundos, ese tipo de cosas, ¿no? Y el cuarto estado, que es el estado más elevado, sería el líder espiritual. Algunas personas nombraban a Gandhi en su momento como en ese rol, o al Papa Francisco, al Papa que sea, ¿no? Es decir, el Papa, los sacerdotes, ¿no? Entonces, en el sentido de grandes líderes espirituales que llevan de alguna manera un poco, así como la mujer es la guía del inconsciente, el guía a hombres como una especie de guía hacia lo divino, ¿no? Por supuesto que estos estados del ánima y del ánimos tienen que ver mucho con la edad que tiene la persona. Normalmente una mujer muy joven que está en su adolescencia le va a gustar los chicos lindos y se va a fascinar con eso, y está bien, y en una edad muy grande se va a interesar por figuras religiosas, ¿no? Yo recuerdo, en mi familia yo les contaba que tengo un primo que tiene un sentido del humor muy particular, y mi abuela, cuando tenía 80 y pico de años, se había fascinado con el Papa anterior, no era creo que Juan Pablo II era, y estaba fascinada y decía que Juan Pablo, digamos, miraba la misa del Papa. Ella nunca había sido súper católica, pero después de grande le agarró esa cosa de que miraba la misa del Papa por televisión y estaba fascinada con el Papa, ¿no? Y
Cuando murió el Papa, mi primo le decía que se había ido directo al infierno. Dice, cuando murió se abrió un agujero en el Vaticano y apareció una mano de abajo que le dijo, vení para acá, y el Papa cayó directo al infierno. Y mi abuela se horrorizaba y decía, ¿cómo podés decir eso de un hombre tan santo, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver obviamente a mi abuela cuando debía tener 14, 15 años, ya se casó muy joven, a 17 años debían gustarle los hombres, digamos, jovencitos de su edad y buen mozos, y después su imagen interior de hombre se fue, bueno, cambiando hacia ese estado, ¿no? Hacia un estado más evolucionado. Hablando de este tipo de cosas, yo en algún momento, bueno, una persona me decía que paradójicamente los cantantes, como cuando se había puesto de moda Arjona, ¿no? Ricardo Arjona, un cantante latino, no sé si lo conocen, para los que estén mirando esto, capaz que lo ven dentro de mucho tiempo. Y la persona esta me decía, Ricardo Arjona es el equivalente a un stripper, ¿no? Aunque no parezca, porque Ricardo Arjona es como la personificación de un ánimus femenino, ¿no? De una imagen que existe en la psique de las mujeres, que es ese hombre que de alguna manera, bueno, como decía, el segundo etapa, ¿no? Que tiene el don como de la palabra y de la comunicación y de los sentimientos y de hablar y que dice, al mismo tiempo representa como una figura del ánimus interior de las mujeres, como así como un stripper representa un poco la fantasía del ánima femenina, ¿no? No es exactamente lo mismo, porque una stripper sería el primer estado, es decir, la mujer sexualizada y nada más, ¿no? Más que una stripper tendría que ser una especie de cortesana que además de ser sexualizada sea bonita, interesante. Digamos, la segunda etapa del ánima sería como una especie de mujer geisha, ¿no? Que además de ser de alguna manera una mujer atractiva, es una mujer interesante, es una mujer que tiene algo más que decir, además de la cuestión sexual y nada más, ¿no? Pero nada, me pareció interesante esta idea de decir, bueno, el equivalente al stripper en la mujer es Ricardo Arjona o Luis Miguel, ¿no? Esa clase de hombre que lo cual es interesante, porque si pensamos de cierta manera, es decir, no es natural para los hombres ser como Arjona, como Luis Miguel. Son hombres que de alguna manera están interpretando como un papel que tiene que ver con la fantasía femenina, ¿no? De la misma manera que no es natural para las mujeres portarse como un stripper, son mujeres que están representando una fantasía masculina, ¿no? Podríamos decir. Hay algo más que quería mencionar, que es la idea del animus, de alguna manera como hacedor, o como, digamos, algo que lleva a la acción en la psique de las mujeres, ¿no? Y esto es una división que hacía más Jung, ¿no? Que decía que de alguna manera la psique femenina pura es receptiva, ¿no? Entonces para activar o para iniciar algo, para ser proactiva, de alguna manera se tenía que activar el ánimo, que sería el lado masculino, ¿no? El lado masculino tanto en cuanto yang, ¿no? Que tiene que ver con la acción y con iniciar las acciones. Es decir, en la idea oriental del yang, lo masculino es que lo masculino inicia y lo femenino acompaña, ¿no? Sería así. Entonces, esto obviamente las feministas, digamos, a medida que pasó el tiempo, esto se lo criticaron a Jung, decía como que digamos, como que la creatividad en la mujer sería más masculina, ¿no? Entonces, como diciendo que quiere decir que las mujeres no son lo creativo, ¿no? Liz Greene decía, si los hombres fueran tan creativos, ¿por qué no tienen hijos ellos? ¿Por qué son las mujeres las que tienen los hijos, ¿no? Pero bueno, en la teoría junguiana un poco tradicional, la mujer se tiene que poner en contacto con su animus y así como, vamos a explicarlo así, como el hombre se tiene que poner en contacto con su ánima para poder entrar en su mundo interior, en el inconsciente y poder trabajar los sentimientos y la vida interior, la mujer se tiene que poner en contacto con su ánima para poder de alguna manera lograr más cosas en el mundo exterior, porque eso sería un poco la función de la energía más masculina, ¿no? Entonces, y justamente el animus negativo lo que es esta especie de hombre que está siempre, de figura interior que está siempre quejándose y siempre diciendo esto se puede, esto no se puede, ¿no? Entonces cuando la mujer tiene una idea de decir, ¿por qué no me pongo una cafetería? Aparece el animus, no vas a conseguir la plata, ¿quién te va a prestar? ¿Quién te va a ir a tomar el café? ¿De dónde sacaste que puedes hacer eso? Bueno, esas son como lo que haría el animus
negativo, mientras que el animus positivo diría, bueno, vamos a hacerlo, vamos a buscar quien te da un crédito, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un canal de astrología, así que vamos a hablar un poco del ánima. Bueno, ya mencioné el ánima en la astrología, que se ve sobre todo en los planetas femeninos, que son la Luna y Venus, ¿no? El ánimos en la astrología tiene que ver sobre todo con el Sol, ¿no? Que fíjense que el Sol sería el self, el sí mismo, ¿no? Es decir, cómo se ve el ánimos, digamos, para ver el lado masculino en la carta de una mujer, ¿no? Y también se ve obviamente por Marte, que es el planeta masculino por excelencia, y en algunos casos se puede ver algo con respecto de Saturno. Cuando Saturno en realidad más que algo, una figura masculina, puede ser un aspecto paternal de lo que sería el super yo, ¿no? Es decir, si podemos decir que de alguna manera en la casa donde está Saturno nos dice algo con respecto a los mandatos que recibimos de alguna manera de nuestros padres, ¿no? Es interesante, yo tengo Saturno en la casa 3, ¿no? De alguna manera se me pedía que yo fuera inteligente y comunicador, y acá estoy haciendo videos, ¿no? Y también tengo hermanos que viven lejos, ¿no? Saturno en la casa 3, a los cuales veo muy poco, no viven en el mismo país que yo. Pero bueno, decía, se puede mirar el Sol y Marte, ¿no? El Sol muchas veces tiene que ver con el padre, ¿no? Nos da una imagen de padre, también nos da la imagen de padre en la carta de los hombres, ¿no? No significa necesariamente en la carta de una mujer. Es interesante notar que en la astrología más tradicional se decía que sobre todo Marte nos daba cómo iba a ser el marido de la mujer o el hombre de la mujer, ¿no? El marido porque la gente se casaba. Y el estado donde estaba Marte. Y esto es interesante porque la astrología más, digamos, en el siglo XX, la astrología, cuando surge la astrología más psicológica, nos dice, bueno, no necesariamente representa al marido, sino que representa justamente la imagen interior de hombre, el ánimo que tiene la mujer. Entonces, justamente, si ella tiene una imagen determinada de hombre, interior, va a terminar atrayendo un hombre con esas características. Por eso después al final el hombre exterior va a tener que ver con ese Marte, pero no es que significa el marido como una cosa externa o el hombre que esté con la mujer de una cosa externa. Desde un punto de vista nada más que externo. Justamente el hombre externo corresponde con el Marte de la mujer porque el hombre interno también corresponde con el Marte de la mujer, ¿no? Y ahí podemos ver todo lo que, si no es lo mismo un Marte que esté tocando un benéfico, que un Marte que esté tocando un maléfico, que un Marte que esté en mal estado, en los signos que no tiene que estar. Bueno, nada, es un poco virando en astrología esos planetas, nos puede decir de qué manera una mujer tiene que trabajar específicamente su ánimo, ¿no? Su cuestión más del hombre masculino, ¿no? Y como siempre lo que va a ocurrir, esto ya lo vengo diciendo varias veces, el hombre que de alguna manera ella conecte en el exterior, el hombre de carne y hueso con el cual ella conecte, va a tener mucho que ver con ese hombre interno que tenga ella, con las cualidades de su ánimos. Así que bueno, amigos, vamos a ir terminando este video. Va a ser un poco más corto que el video del ánima. Quizás en parte porque yo soy hombre y no tengo un ánimos, entonces puedo decir más acerca del ánima que acerca del ánimos. Pero bueno, para hacer un resumen, el ánimos es el hombre interior que existe en la mujer, como en el caso del ánima puede trabajar puede estar en estado positivo o en estado negativo, ¿no? El ánimos negativo en la mujer se manifiesta como una especie de tirano que da reglas, ¿no? Y hay un libro muy interesante que se llama Los compañeros invisibles, de un tal John Sanford, que es un psicólogo junguiano. Yo no lo tengo, no sé si está en español, yo la verdad que lo tengo en portugués. Tanto ir a Brasil con mi prima, yo iba y me compraba libros en portugués y más o menos los entendía. Los entendía bastante bien. Bueno, ahí dice que para comprender en este libro al ánimos y cómo funciona el ánimos, hay que escuchar cuando una mujer se pone demasiado como a decir debería tal cosa, debería hacer tal cosa, cuando la palabra debería siempre es del ánimos enojado, ¿no? Es decir, es como que las cuestiones no tienen
no hay excepciones para nadie, la mujer se pone como muy saturnina, ¿no? Y esto debería ser así, esto debería ser así, y acá no se puede perdonar tal cosa, y esto hay que ser así, y hay que fusilarlo, y no sé qué, ¿no? Es decir, sobre todo cuando las mujeres hablan es interesante cuando hablan de política, a veces cuando están enojadas y quieren salir a fusilar y a colgar a todo el mundo, los hombres también, ¿no? Pero es diferente, porque el hombre cuando está enojado con el ánima es como que está poseído, es una cuestión de que primero dice que sí, después que no, es decir, primero dice una cosa, después dice otra. En cambio, como que el animus, a ver, pensemos un poco en Trump, ¿no? Cuando dice yo nunca hice tal cosa, yo nunca hice tal otra, ¿no? Y después dice sí que la hizo, y después aparecen las pruebas de que la hizo, es decir, como alguien que es tremendamente emocional, mientras que el ánimo funciona más como una especie de idea fija que se le mete en la cabeza a la mujer, y que esto tiene que ser así, todo el mundo tiene que cumplir con esto, y no hay excepciones para nadie, ¿no? Como que es un poco eso, ¿no? A un nivel más positivo, el ánimo funciona como, bueno, puede figurar como en el mejor de los casos, como una guía espiritual también para encontrar a lo divino, ¿no? Yo decía, bueno, el caso de Gandhi, el caso de los líderes religiosos, Buda, bueno, el Papa, mi abuela que era devota del Papa Juan Pablo II, ¿no? A pesar de que mi primo le decía que cuando murió lo vinieron a buscar directamente del infierno. Después, bueno, tenemos también esta cuestión del animus como el hacedor, ¿no? Como que es el que le ayuda a las mujeres a funcionar más en el mundo externo, ¿no? Es decir, con las mujeres que funcionan mejor en el mundo externo, o al revés, las mujeres que se llevan bien con su animus son las mujeres que pueden funcionar mejor en el mundo externo, ¿no? Hay un estado del ánimo que puede ser tremendamente destructivo, que aparece en los cuentos de hadas como Barba Azul, ¿no? Decíamos, como el que mata a las mujeres, o como este cuento gitano donde aparecía un joven buen mozo y era la muerte, el señor de la muerte, y la mujer se moría de miedo, ¿no? Esto es equivalente a las figuras femeninas como las sirenas que aparecen en los cuentos y en los mitos, ¿no? Como las mujeres que llevan al hombre a la perdición, y también aparecen hombres que llevan a las mujeres a la perdición, ¿no? Así que bueno, creo que es momento de terminar el video. Este quedó un poquito más corto que el anterior, que el del ánima. Y bueno, les agradezco por haberme acompañado hasta acá, y como siempre les pido que me den un me gusta, y bueno, les sugiero que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, y que toquen la campanita y todas esas cosas. Y bueno, nos vemos en el próximo video de Psicología Junguiana. Muchísimas gracias.